No, definitivamente Dios es bueno, Dios es misericordioso. Cuando yo estaba ahí sentado y mi hermana Marlene estaba dando la reflexión, estaba yo también reflexionando que lo que ella estaba reflexionando yo lo había reflexionado. No, no, es que me parece increíble lo que Dios hace porque yo podría decir que el tema que Dios ha puesto para ahora, para este momento, eh, como un 70% de lo que ella habló. Entonces a mí realmente me da gozo de que podamos ver de que Dios de verdad está moviendo las cosas como Él quiere y no son nuestras emociones, sino que Él hace como Él quiere. Vamos a orar para iniciar este tiempo, bueno, el tiempo de la predicación. Ya hace rato venimos adorando al Señor, pero vamos al tiempo de la palabra. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos brindas, Señor, de venir a tu presencia, Señor. Aunque siempre estamos en tu presencia, Señor, pero unidos como hermanos, Señor, adorándote, Señor. Hay muchas formas de adorarte, Señor, pero venir, Señor, a aprender para poner por obra tu palabra, Señor, es el centro de todas las formas de adoración, Señor. Podemos cantar, podemos danzar, podemos hacer muchas cosas, Señor, pero si no están agarradas, Señor, de tu palabra, Señor, que tu palabra sea el centro de todas esas cosas, Señor, no te estamos adorando. Y venimos, Señor, para aprender más sobre ti, Señor. A Señor, agarrar fuerzas porque tú nos favoreces, Señor, con tu gracia, Señor, y tu misericordia a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, Señor. Y te doy gracias por eso, Señor. Gracias por los que están acá, Señor, porque tú los trajiste, Señor. Y te rogamos, Señor, por aquellos que no pudieron venir, Señor. Algunos están enfermitos, Señor. Te ruego por ellos también, Padre, para que se recuperen pronto, Señor, y puedan acompañarnos. Pero te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de los que sacaron el tiempo para venir a escuchar de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que me uses, Señor, porque yo soy un siervo inútil, Señor, que no tengo ninguna capacidad, Señor, si no fuera porque tú así lo has decidido, Señor. Y te ruego tu respaldo, Señor, tu favor, para que tu palabra, Señor, sea de edificación para tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, voy a iniciar reflexionando otra vez. Este tema yo le he puesto, tal vez el título del tema no les suene al principio como muy relacionado, pero van a ver que sí es. Le he puesto un día de hipocresía. Yo quiero que cuando ustedes escuchen este título no se enfoquen en el día, sino en la hipocresía, porque realmente es en lo que quiero enfocarme un poco más y ahí vamos a ver de lo que vamos a tratar. Porque lo importante no es el día, porque hay muchas cosas en las que, y va a ser como muy repetitivo, pero de verdad es que así es, yo estuve reflexionando. Ustedes saben que muchas de las predicaciones, yo sé que tanto al pastor como a mí nos ha pasado, que muchas veces yo busco en la Biblia qué es lo que Dios quiere que yo predique. Muchas veces se busca un texto que hable a nuestro corazón y predicamos acerca de ese texto. Muchas veces ha pasado así. Pero hay otras veces que Dios habla a través de una persona que da una palabra y eso queda calado en el corazón y Dios le dice a uno, yo quiero que usted hable de eso. Yo conozco a un pastor que hace unos días atrás hizo un comentario en una reunión de oración y estaba hablando acerca de que su papá cumplía años pero que no podía ir
por cierto motivo, y empezó a hablar acerca de cómo esas personas, hay muchas personas que por motivos de un cumpleaños se acercan a una persona, ¿verdad? Pero el motivo no es a veces ni siquiera la persona, a veces es el cumpleaños. Eso me dejó reflexionando bastante tiempo. Días después escuché a una señora en internet hablando acerca del Día de la Madre. Y esto no lo estoy diciendo porque estemos próximos al Día de la Madre. Es más, no tiene nada que ver ni siquiera que yo vaya a tocar temas acerca de cumpleaños o Día de la Madre. No, lo que quiero hablar es acerca de la situación que se da en estos días que llamamos especiales. Escuché a esta señora hablando y ella decía que se sentía muy triste para el Día de la Madre, porque sus hijos le llevaban toda clase de regalos, la trataban como una reina, pero el resto del año la trataban como un zapato. Literalmente, lo que vivían era lo que me llamó a poner este título, porque yo quisiera que reflexionáramos acerca de eso, de cómo estamos viviendo nosotros en el día a día. Porque esta señora realmente se le sentía la tristeza a la hora de ella expresarse acerca de sus hijos. Aunque esos hijos mostraban para ese día toda clase de cariño, toda clase de regalos, eso no servía de absolutamente nada. Porque no es lo que nosotros podríamos esperar de alguien que nos dice que nos ama. Pero tampoco podría ser algo que debiéramos esperar de un hijo de Dios que dice que ama a los demás. No podemos pensar que eso es normal. En mi mente, cuando yo reflexionaba acerca de estas dos cosas, de lo que dijo el pastor y lo que dijo esta señora, yo las relacioné mucho y venían a mi mente dos palabras de todo eso que yo estaba tratando de asimilar. Esas palabras eran recibir o entregarse. Les dije al principio que la predicación iba muy relacionada con lo que mi hermana Marlene hablaba, solo que yo quité la palabra dar, aunque sí es muy relacionada con dar, pero le cambié en lugar de la palabra dar, darse, porque la palabra dar, aunque no es un término malo, o sea, no es que esté malo el dar en lo absoluto, pero cuando nosotros vemos la simple palabra dar, puede encasillarse en muchas situaciones. En cambio, la palabra darse es algo más específico de lo que Dios quiere para nuestras vidas. De hecho, podríamos decir que el centro del Evangelio, esa es la palabra. No, pero la palabra, el centro del Evangelio es el amor de Dios. Sí, pero es que la palabra amor por sí misma no significa nada si no tiene una acción. Y la acción que Dios dio para con nosotros fue entregarse. Esa es la mayor muestra de amor que Dios dio. Yo quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 21. Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: les digo la verdad, esa pobre viuda echó más que todos los demás en la caja del tesoro del templo.
porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. De buenas a primeras, nosotros en esta parte del texto podríamos pensar que Jesús está hablando de dinero, pero no es así. Jesús está usando el dinero como un ejemplo para nosotros, porque si el énfasis que Jesús les hubiera sido el dinero, hubiéramos escuchado muchas de sus predicaciones hablando del dinero, pero a Dios no le interesa el dinero. Dios lo que le interesa es el corazón del hombre. Y cuando Jesús habla siempre del dinero, siempre va enfocado en lo que está dentro del corazón. Él dice que Jesús mismo él estaba ahí, estaba viendo lo que estaba sucediendo. Él conoce absolutamente todo el corazón de cada persona. Cuando él vio eso, él vio que aquellas personas ricas, dice que daban mucho dinero, pero daban de lo que les sobraba. Por eso quise hacer esa separación entre dar y darse. Porque para muchas personas, el simple hecho de dar puede ser muy fácil. De hecho, si ustedes investigan, muchas personas exitosas económicamente dan sumas de dinero sumamente grandes. Pero, ¿será que es suficiente para Dios que nosotros demos mucho dinero? Realmente cuando nosotros vemos el texto nos damos cuenta de que Dios ni siquiera se está enfocando en la cantidad, porque dice que las monedas que dio esta viuda valían muy poco. Entonces el dinero no es la motivación. Esto es un claro ejemplo de que Jesús no estaba viendo el dinero, estaba viendo el corazón de esta señora. Yo me preguntaba cuando leía ese texto, ¿qué fue lo que la motivó a ella a dar lo único que tenía? Porque es ahí donde nosotros podemos aprender. Bueno, realmente nosotros podríamos decir que si nosotros estamos hablando de lo que la mujer dio, entonces estamos hablando equivocadamente otra vez en la predicación, porque dijimos que no íbamos a hablar de dar, sino de darse. Pero realmente si nosotros entendemos lo que ella hizo, nos damos cuenta que ella no dio, sino que se dio. En esa acción que ella hizo, no solamente dio las monedas que tenía, sino que se dio. Porque era lo único que tenía para vivir. Está despojándose no solamente de las monedas, está despojándose de lo que necesitaba para vivir. Sin pensar de una manera económica, porque Dios, como decía al principio, no necesita lo económico. Esta acción que esta mujer hace implica o involucra directamente el corazón de la persona. Pero pensando, como decía anteriormente, ¿qué fue lo que motivó a esta persona, a esta mujer, a dar lo que tenía? Pensaba en algunas cosas. Por supuesto que el texto no lo dice, solamente esto es una reflexión acerca del texto. ¿Qué pudo haber motivado a esta señora a dar esto? Algunas cosas que se me ocurrían podían ser que esta señora tenía fe y confianza en Dios. Porque ¿quién de nosotros podría despojarse de todo lo único, o sea, de lo único que tenía para vivir, darlo? Si no es que confía en Dios. ¿Conocemos a alguien que realmente quede
sin absolutamente nada si no fuera porque confía en Dios? ¿Qué motivación podría tener esta persona para darlo si el tesoro del templo no necesitaba de esas monedas? Porque nuestra motivación podría ser la compasión por una persona que se está muriendo y tal vez puede ser que nuestro corazón se motive a dar. Pero esta señora no era esa la situación, porque él estaba dando al tesoro del templo. Yo le aseguro que ahí lo que sobraba era dinero. Sin embargo, ella lo dio. Y lo dio con una motivación. Podríamos pensar que amaba a Dios. Esa podría ser otra motivación. Desapego a las cosas materiales. No estaba agarrada o tenía amor al dinero. Porque casualmente nosotros somos fáciles de agarrarnos o de confiar en el dinero. Y se nos hace difícil a veces. Cuando nosotros estamos en una situación económica en la cual sacamos cuentitas y nos damos cuenta de que tenemos completo, difícilmente sacamos de ahí para lo que Dios nos pide. Nos pide en el sentido, no quiero que malentiendan, no estamos hablando del asunto económico, sino del corazón. Porque al final de cuentas, cuando el Señor se le acerca a aquel hombre rico y le dice que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, ni siquiera se lo estaba pidiendo para él. Era porque ese hombre amaba tanto el dinero que él prefería permanecer con esas riquezas que hacer lo que el Señor le estaba pidiendo por amor al Señor. Entonces, a nosotros, les aseguro que cada uno de nosotros, no voy a generalizar porque no es así, pero a nosotros nos cuesta. Cuando tenemos que desapegarnos de algo de lo cual tenemos necesidad. Como esta señora que dice que era lo único que tenía para vivir. Lo que podemos estar seguros es que ninguna de ellas ninguna de estas cosas que yo mencioné, o por las cuales ella dio, podríamos pensar en algunas otras, pero ninguna de ellas estaba relacionada en el pensamiento en sí misma. ¿Qué provecho podía tener esta señora de dar esas monedas? ¿O es acaso que ella estaba esperando que Dios le recompensara 100 veces más? No, de eso podemos estar seguros. ¿Por qué podemos estar seguros? Porque Dios mismo, Jesús, da testimonio de que esta mujer dio eso genuinamente. Porque Jesús lo dijo. Él conoce el corazón. No podemos estar inventando que sí, podríamos decir, no, pero este señor seguro estaba dando, como muchos en el día de hoy pueden estar dando, pensando, sí, voy a dar esto porque voy a recibir 10 o 100 veces más. Pero ese no era el pensamiento que estaba pasando en la mente de ella. Ella estaba confiando en que Dios era su proveedor. Por eso Jesús la vio y fue agradable lo que ella hizo delante de él. Yo quiero que vayamos a otro texto, porque esto fue solamente para hacer una mención de esta figura en la parte económica, pero ese no es el centro, esto solamente es como para la introducción, ¿verdad? Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer en pequeñas porciones del verso 18 al 25, porque realmente es de lo que más quisiera hablar. Colosenses 3, del 18 al 25. Vamos a empezar en el 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperáis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Cuando yo empecé hablando de este tema, estaba hablando acerca de cómo el ser humano ha hecho días específicos para personas, para celebrarle a personas. Y como les decía, no estoy diciendo, no estoy ni a favor ni en contra de eso. No es eso en lo que va enfocado el tema. Porque si alguien quiere agasajar a una persona amada, está bien, no tiene ningún problema. El problema se torna cuando hacemos las cosas de la manera equivocada. Y al leer este texto que leímos en Colosenses 3, me doy cuenta de que estas cosas que el Señor está pidiendo a través de Pablo, no podemos encajarlas igual como lo encaja el hombre, que para el hombre muchas veces un día es suficiente. Porque cuando Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo y nos da estas direcciones, no se trata de un día, se trata de una vida. No puedo decir, y aquí me voy a enfocar un poquito más, y voy a resaltar el verso 20, aunque todos son importantes, pero por la mención que hice al principio acerca del Día de la Madre y cómo, pensando en esta señora, todo lo que ella hablaba, cuando aquí dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. El mandamiento apostólico que está aquí no se trata de un día, se trata de una vida que agrade a Dios en obedecer lo que Él está pidiendo. No se trata de una semana siquiera. Pero el Señor podría estar declarándonos un día, pensando en lo que nosotros hacemos humanos con humanos y pensando en lo que nosotros le hacemos a Dios, podríamos estar un día adorando al Señor o creyendo que estamos adorando al Señor. Y el Señor está repitiéndonos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque esta conducta humana que podemos ver en la sociedad es la conducta del pueblo de Dios hacia Dios. Nosotros creemos que con venir aquí un día a la semana es suficiente. Entonces vamos a adorar a Dios un día y el resto de la semana somos hijos del diablo. Y esto me hacía pensar muy seriamente en esto, porque necesitamos verdaderamente nosotros meditar, como decía mi hermana Marlene, todos los días, a cada momento, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra conducta. Porque es serio nosotros pensar que porque el Señor nos pide el séptimo día para adorarle, entonces tengo que apartar ese día, pero ya con eso es suficiente. No se trata de eso, se trata de que cada día estamos adorando al Señor. Solo que de una manera diferente, porque lo estamos adorando en nuestros quehaceres diarios. Y venimos aquí para seguir adorándole, pero como pueblo. Pero la adoración debe ser exactamente la misma, no puede cambiar.
estaríamos cayendo en el mismo juego. Y menciono este texto que decía acerca de los hijos, porque realmente lo que decía esa señora realmente me conmovió, aparte de lo que el pastor mencionó, que fue muy, muy importante, porque él decía eso, que él decía, ¿cuántas personas se acercan a un lugar porque hay una fiesta y van porque quieren recibir? No van porque quieren dar. Y aclaro nuevamente, no estoy hablando de un asunto económico, sino de dar el corazón, de ir porque se ama a esa persona. Y llega el Día de la Madre, está bien, celébrelo, ame a su mamá, pero el resto del año también. Cada día es importante, no podemos encasillar que con un solo día al año para las personas o un día a la semana para el Señor es suficiente, porque no es así. Una de las dos palabras con las que iniciamos calza muy bien en este texto que leímos en Colosenses, porque ninguna de estas cosas que el Señor está pidiendo a través de Pablo, nosotros las podemos hacer si no fuera porque es algo que involucra el corazón. Esto no se puede hacer como si fuera dinero. Yo no voy a obedecer a Dios porque me sobra el amor. Y no quiero que me entiendan también. Dios nos dio amor para darlo, pero requiere una renuncia para poder obedecer a esto. Usted sabe que una de las cosas que yo pensaba es cuando Pablo dice que para la persona natural, o sea, para la persona no regenerada, la palabra de Dios le es locura. Y yo pensaba, bueno, por supuesto que tenemos que entender que cuando Pablo dice eso, estamos hablando de alguien que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene discernimiento. Pero en sí, la palabra, ¿por qué es que la persona piensa que es locura? Y analizando yo, pensando lo que el Señor pide, yo decía, es cierto, como una persona natural que lo único que piensa es en su propio beneficio, porque se ama tanto que lo que quiere es recibir, porque eso es lo que queremos nosotros. Esa es nuestra naturaleza, nosotros no hacemos nada si no recibimos. Y podríamos pensar, no, pero hay muchas personas que hacen cosas y no reciben. En su corazón estoy seguro que algo quieren recibir. Si no es retribución económica, es reconocimiento. O es incluso sentirse bien. Pero no es porque aman al Señor. Y esta palabra que Pablo nos dice, todas esas instrucciones acerca de las casadas sujetarse, de los maridos amar a sus mujeres todos los días de la vida, los hijos sujetarse a sus padres, para el mundo le parece locura, porque eso implica renunciar y no recibir nada en apariencia. En apariencia, para el mundo es así. Porque si yo hago eso, ¿qué voy a recibir? No voy a recibir nada, porque yo voy a hacer eso. Yo quiero el bien para mí mismo. ¿O no es eso lo que nosotros deseamos? Lo mejor para nosotros. Pero cuando nos corresponde renunciar a nosotros mismos para hacer lo que Dios nos pide, entonces ya estamos hablando de una manera diferente, ¿verdad? Porque implica entregarse sin recibir o esperar nada a cambio, que es lo que decía mi hermana Marlene. Y es ahí donde cobra valor lo que Dios nos dice. Porque ese es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es
la obra de Cristo. ¿Y acaso no fue eso lo que Dios hizo? Se dio a sí mismo. Leámoslo, está en Filipenses capítulo 2. Porque aquí el ejemplo supremo, el ejemplo, el cual nosotros debemos poner nuestros ojos, siempre va a ser Cristo. Él es el perfecto. En Filipenses capítulo 2, verso 5. Y vea lo que Pablo nos dice a nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Tenemos que ver cuál es el sentir que hubo en Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se dio, se entregó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Sabe entonces por qué es, y analizando lo que decía antes, por qué a los incrédulos les parece locura? Porque si nosotros hacemos como hizo Dios, tenemos que hacerlo sin esperar a recibir nada a cambio. Si nosotros le damos a las personas que tienen oportunidad de retribuirnos nuevamente, entonces no estamos haciendo nada. Porque Él se entregó a personas pecadoras que eran enemigos o éramos enemigos de Él. Él sabía que nosotros no íbamos a poder pagar nunca lo que Él hizo por nosotros. Pero lo hizo. Pero nosotros vemos a las demás personas y lo que decía es que a mí me llama muchísimo la atención porque de verdad que es así. Ella decía eso, démosle a los que nosotros consideremos que nunca nos van a poder pagar. Porque realmente ahí es cuando hemos entendido que estamos haciendo las cosas por amor. Porque si le vamos a dar a alguien que creemos que en algún momento nos va a retornar, y no estoy hablando de dinero nuevamente, estoy hablando del amor de Dios, a través de la forma en que Dios quiera darlo, a través de una palabra, a través de una forma económica también, ¿por qué no? A través del tiempo, a través de cualquier cosa que Dios quiera hacer a través de nosotros. Pero hagámoslo de la manera en que Dios lo hizo. Decía, creo que es Paul Washer que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale pollo. Dale pollo. Pero realmente, no, usted se salva porque usted no es mi enemigo. Usted no le tengo que dar pollo. Realmente nosotros entendemos en nuestro corazón lo que eso significa. Y es que nosotros cuando nos dicen esto, lo podemos entender intelectualmente, pero realmente cuando tenemos una persona que nos, como dice el pastor, nos saca la piedra, lo hacemos realmente. Y no solo hacerlo, lo hacemos con amor. O no hemos entendido lo que Dios vino a hacer. Por eso yo siempre he dicho, nosotros nunca vamos a entender lo que Dios hizo por nosotros. No tenemos capacidad de comprender en nuestra mente pecaminosa lo que Dios hizo. Primeramente porque no conocemos en plenitud lo que Dios es. Sabemos que Él es santo, que Él es perfecto, que Él no tiene nada que ver con el pecado. Pero como nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, no tenemos claridad de lo que significa la verdadera santidad de Dios. Es como tratar de explicarle a un pez qué es estar mojado, ¿verdad? Él siempre vive en el agua.
entonces no tiene noción de lo que es estar fuera. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros vemos a una persona que es enemiga de nosotros y lo primero que hacemos es señalarlo porque nos sentimos mejores que esa persona. Solo imagínese por un momento que Dios hiciera eso con nosotros. ¿Quién de nosotros estaríamos aquí? ¿O creemos que nosotros tenemos algún mérito para estar hoy aquí, sentados escuchando la palabra de Dios? Ninguno de nosotros. Hay cosas que en todo esto que he reflexionado acerca de la reflexión, que me llevan a pensar que la vida del cristiano realmente ha tomado rumbos, como lo decía, yo una vez lo había explicado, porque lo hice una mención acerca de lo que dice Jim Stanley, que fue el que mencionó acerca del ir al norte, que todos nosotros podríamos estar yendo al norte, pero no en un norte perfecto. Pero aquí lo importante no es enfocarse en si estoy o no estoy en el norte perfecto. En el buen sentido de la palabra, no es que no importe. Lo importante es que cada día nosotros nos analicemos a nosotros mismos para buscarlo. ¿Lo vamos a encontrar? No, porque solo Dios tiene el 100% de la verdad. Y eso está claro, porque somos humanos, aunque no tenemos excusa para decir y escondernos detrás de esa excusa. Tenemos claro que nuestra tarea es venir todos los días en arrepentimiento delante de Dios. Y le vamos a seguir fallando a Él. Porque ¿quién puede adorar a Dios todos los días como Él lo pide? Nadie de nosotros podría. Pero sí podemos hacer un cambio. Cada vez que vamos a equivocarnos, decirle al Señor perdón. Reflexionar y hacer un alto en el camino. Y darnos cuenta de que la forma en que nos conducimos realmente no está agradando a Dios. Yo le dije que iba a leer Colosenses 3, 18 al 25, pero me faltó la última parte. Y vamos a terminar de leerla. En Colosenses 3 del 22 hay una pequeña parte donde dice, no sirviendo al ojo. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y continúa diciendo, no sirviendo al ojo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es no pensando en sí mismo, no complaciéndose a sí mismo, porque nosotros podríamos, por supuesto que aquí en este tiempo había esclavitud en cierta medida, hay personas que eran esclavas, pero el Señor les dice que obedezcan a sus amos, pero no pensando en sí mismo, no sirviéndose a sí mismo, sino pensando que lo que está haciendo que sea como para el Señor. Dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es que el enfoque de todo esto, mis hermanos, siempre va a ser que todo lo que hagamos es para el Señor. Si ese no es la dirección de todas nuestras obras en esta tierra, entonces no estamos haciendo nada, no tiene ningún peso lo que nosotros hagamos. Podemos dar como aquellos ricos mucho dinero,
podemos darle de comer a los pobres, pero si no es porque están hechas temiendo a Dios y para el Señor, no sirven de absolutamente nada. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando el Señor dice aquí que hagamos todas esas cosas, por supuesto que es a través de Pablo, ¿verdad? Estamos hablando de Colosenses. Pero es importante que Jesús no nos dice que hagamos esas cosas esperando la recompensa. Esa no es la motivación. ¿En qué está enfocado lo que nos está pidiendo Pablo? Dios a través de Pablo, para ser más claro. Nos está pidiendo que obedezcamos a estos mandamientos apostólicos, primero por el temor al Señor, por quién Él es, por quién es Dios. Tener presente en nuestra mente que Dios es Dios justo y que Él no dejará al impío sin su justo castigo. En Eclesiastés nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, actuar de esta manera es tener sabiduría. Es aprender de la palabra de Dios para ponerla por obra. Entonces estamos actuando con sabiduría, porque sabemos quién es Dios. Y en el verso 25 de ahí mismo, dice, mas el que hace justicia recibirá la justicia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces esta palabra nos dice que el que hace justicia recibirá, mas el que hace injusticia, dice, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces esto es lo que decía. El Señor es muy claro en la palabra que Él no dejará al impío sin su justo castigo. Él pagará. Y eso en nosotros debe producir temor al Señor. ¿Por qué? Ya de esto se ha hablado mucho. No se trata de tener miedo, porque esa no debe ser la motivación. Se trata de saber que Dios va a hacer justicia y que Dios en su corrección para con nosotros nos va a llevar al arrepentimiento. Y si nosotros no nos arrepentimos a tiempo, pues nos va a hacer pasar por el fuego. Para ir terminando, quisiera leer Salmos capítulo 1. Para ir cerrando como la reflexión de todas estas cosas y de analizando todo lo que el ser humano hace erradamente y de lo que Dios nos pide que hagamos de una manera centrada en Él, pensando en Él, sabiendo que al final de cuentas no es para los hombres lo que nosotros hagamos, es para Dios. Que la recompensa no la vamos a recibir de los hombres. La recompensa ya la recibimos de parte de Dios. Porque ya Él nos dio a su Hijo. ¿Qué más podríamos esperar nosotros? Entonces todo lo demás que nosotros podamos hacer no es para tener el favor de Dios. Es en gratitud por lo que Dios ya nos dio. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros? De verdad, se los digo porque yo vivo eso todos los días. Entender que lo que yo haga por los demás o la forma en que yo reaccione con los demás
sea de una manera correcta o incorrecta, es para con Dios que lo estoy haciendo. Si yo le respondo de una manera equivocada a un hermano, es a Dios que estoy ofendiendo. Y si reacciono de una manera correcta delante de un hermano o delante de cualquier persona, es a Dios que estoy agradando. Nuestra mente tiene que estar enfocada en eso, que es para Dios y que es todos los días, no es un día al año, no es un día a la semana. Salmos 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hasta lo de Aurora calzó aquí, ¿se acuerdan? Al inicio. La lectura que ella hizo. Es permanecer en su palabra, es meditar en ella. Cuando vamos a dar un paso equivocado, voy a hacer un alto. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Es agradable a Dios o no es agradable a Dios? Y dejemos de estar viendo a las personas como el fin de nuestras acciones. Es Dios el fin de nuestras acciones. No importa quién sea, es a Dios que debemos mirar. Porque ninguna reacción equivocada de una persona contra nosotros justifica que nosotros actuemos de una manera equivocada. Y que pensemos que lo vamos a solucionar con un día de hipocresía, un día en el cual lo que estamos haciendo es actuar que somos buenos según nosotros, cuando todo el resto del tiempo estamos ofendiendo a Dios con nuestra forma de vivir. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, gracias. Porque sé, Señor, que aun con mis deficiencias, Señor, que aunque soy humano, Señor, Señor, tú hablas a través de mí, Señor. Y no sé para quién es esta palabra, Señor. Primeramente sé que para mí sí fue, Señor, pero cada uno de mis hermanos, Señor, sabrá si tú le hablaste, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a hacer las cosas, Señor, sabiendo que son para ti, Señor. Y no debemos esperar nada a cambio, Señor, de las personas, porque ese no es el fin de nosotros, Señor. Porque así como tú te entregaste, así nos pide, Señor, que vivamos una vida amando, Señor, como tú nos amaste. Sé que nos cuesta, Señor, sé que es por nuestra humanidad, Señor, a veces no queremos renunciar y queremos hacer nuestra voluntad, Señor, pero ayúdanos cada día, Señor, porque somos necesitados de entender esto y de ser como tú, Señor. Te doy gracias en esta noche, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Padre, y por ayudarnos a seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, a ti las gracias te doy. Amén. Amén.